Hola, yo soy Diego Eudor y esto es Life Coaching, el arte de vivir. Bienvenidos. En el episodio de hoy estaremos conversando sobre cómo enfrentar la pérdida de un ser querido, las etapas del duelo, la aceptación, una pequeña historia de los hijos de Bruria y ser la parte fuerte, la parte que alienta cuando estamos en necesidad. Quédate con nosotros y vamos a conversar sobre este tema tan importante. Y estaba pensando cómo poder arrancar este tema tan importante y tan sentido, un tema muy que juega o toca muchos sentidos emocionales, el de cómo enfrentar la pérdida de un ser querido. Constantemente en el pasado he estado frente a muchas personas hablando de cómo hacerle frente a los días difíciles, cómo hacerle frente a los días complicados de la existencia. He estado diciéndole a las personas que la mayoría de nosotros nos levantamos en la mañana y no estamos pensando como que hoy va a ser el peor día de mi vida o voy a tener el peor día hoy. Porque no es lo que esperamos, no es lo que deseamos. No deseamos ningún tipo de emoción fuerte o nada que se salga de lo cotidiano, absolutamente no. No esperamos que sea algo negativo. Creo que todos nos levantamos en la mañana pensando que vamos a tener un día excelente, un día muy bueno, vamos a lograr aquello que estamos buscando. Pero lo cierto es que la vida tiene días buenos y días no tan buenos. No me gusta la idea de días malos. Un día, cuando menos lo esperas, te chocas de frente ante una verdad que todos conocemos, pero que todos los días le hacemos el quite. Y estas cosas han estado rondando en mi cabeza por muchos años, desde que empezamos a vivir estas situaciones en un punto más cercano, cuando comenzamos a perder seres queridos de nuestro círculo más íntimo. Entonces comenzaron las preguntas más significativas en relación a esto. ¿Y cómo voy a hacerle frente cuando pase esto en un punto muy, pero muy, muy, muy íntimo? ¿Cómo voy a hacerle frente? ¿Qué haré frente a esto? Esa pregunta me la hice hace muchos años atrás, mucho antes de que llegara el momento. No sabía cuándo llegaría, pero quería por lo menos saber qué hacer cuando esto pasara. Y siempre será complicado, ¿no? No creo que haya una manera de explicar de manera concreta lo que sientes cuando tienes que enfrentarte a la pérdida de alguien que quieres mucho. La psicología nos habla de etapas, nos habla de fases en cuanto a la pérdida, nos habla de las fases del duelo, las etapas del duelo. Y es un aporte muy, muy importante. Nos dice que el duelo tiene una primera etapa que se llama la negación. Y esa negación tiene que ver con inicialmente amortiguar el golpe de la muerte de un ser querido y aplazar parte de ese dolor. Pero esa etapa no puede ser indefinida porque en algún momento vamos a tener que chocar con la realidad. Esa parte de la negación es cuando te dices, no, no está pasando, no es cierto, no a mí, no ahora, no es verdad. Y te cuesta asimilar que sí está pasando, que es verdad, que está delante de ti. Luego de eso nos dicen que está la parte de la ira y en esta fase son característicos los sentimientos de rabia y de resentimiento quizás también. Es como estar buscando
a responsables o culpables. Es esa ira que aparece ante la frustración de que la muerte es irreversible, de que no hay una solución posible y se puede proyectar esa rabia hacia el entorno, incluidas otras personas allegadas, y comienzas a culpar a otros y comienzas a buscar a un responsable y te enojas y te frustras de saber que está pasando y que no hay una manera de cambiarlo y que no hay a quién culpar y que no hay una manera de zafarse de una situación como estas. Luego se nos dice también que está la parte de la negación. Esta fase es donde las personas comenzamos a fantasear con la idea de que se puede revertir o se puede cambiar el hecho de la muerte. Es común en esta etapa preguntarse ¿y qué habría pasado si? O pensar en estrategias que habrían evitado el resultado final, como y si hubiera hecho esto o lo otro, o si hubiera llamado antes, o si hubiera estado antes, o si hubiera dado aquello, y comenzamos a buscar las posibles maneras de cambiar una realidad que no se puede cambiar. Después de esto viene la parte de una depresión, que es como una tristeza profunda, y la sensación de vacío son características de esta fase, cuyo nombre no se refiere a una depresión clínica, como un problema de salud mental, no, sino a un conjunto de emociones vinculadas a la tristeza, y una tristeza que es natural ante la pérdida de un ser querido. Algunas personas pueden sentir que no tienen incentivos para continuar viviendo en su día a día sin la persona que murió y pueden aislarse de su entorno. Y comienzas a adentrarte a un punto de el sentimiento de ausencia de otro, de la persona que quieres, de esa persona que estuvo ahí y ya no está, y eso te hunde en una tristeza muy profunda y piensas en ella y piensas en cómo sería si estuviera acá y eso te pone muy triste. Y en último está la aceptación. Y esa aceptación es como la fase final según estas etapas, donde una vez que aceptas la pérdida, las personas en duelo aprenden a convivir con su dolor emocional en un mundo en el que el ser querido ya no está. Con el tiempo recuperan su capacidad de experimentar alegría y también el placer. Pero hay algo que debemos aclarar. Esta es la parte técnica, esta es la parte profesional y gracias a Elizabeth Kubler-Ross en su libro sobre la muerte y el morir, que fue donde desarrolla estas etapas, pero en la realidad esto es diferente. Esto no es como un guión, esto no es una receta de cómo se vive una pérdida. No todas las personas vivimos esas etapas de la misma forma, ni tampoco con la misma intensidad. Podemos decir con toda certeza que sí o sí, todos vamos a vivir la pérdida de un ser querido y vamos a enfrentarnos a una especie de duelo, pero no lo vamos a vivir de la misma manera y cada etapa no tiene un límite de tiempo. Algunos pueden sumirse por largos periodos de tiempo en una negación, otros en una depresión, en una tristeza constante, otros podemos aceptar fácilmente esta situación. Y estoy hablando de esto porque hace ya varios meses, a principios del mes de diciembre del año pasado, tuvimos que enfrentar la pérdida de papá. Papá falleció en diciembre y fue una noticia bastante fuerte, como lo sería en cualquier momento. Una noticia que no se esperaba. No habían indicios de una de que se estuviera propenso a un fallecimiento inesperado. Yo había estado fuera del país un tiempo y había llegado a Colombia y me estaba preparando para llegar a casa de sorpresa y poder abrazar a papá y poder compartir un poco con él de las experiencias del viaje cuando de repente una tarde me llaman a darme la noticia de que papá se había ido. Y ahí, justo en ese momento, entonces me pregunté por cómo iba a enfrentar esa situación.
¿Quién iba a ser ahora ante esta verdad cruda, esta verdad triste, esta verdad difícil? Y es que quizás cuando estás de este lado hablándole a otros que están viviendo la situación, puedes hablar con una seguridad y con un conocimiento de cierta manera vago porque no lo has vivido en carne propia. Y esas reflexiones que había hecho anteriormente hacia las personas, ayudándoles a superar sus pérdidas también y sus situaciones difíciles, ahora era a mí, ahora me tocaba a mí poner en práctica estos pensamientos, estos conceptos, estas herramientas. Y, y después de eso entonces dije, bueno, lo primero que hice ante la noticia fue ir a mi cuarto y arrodillarme y dar gracias al Creador. Y creo que el dar gracias al Creador fue como la parte que me ayudó a ser una persona fuerte ante la situación que estábamos viviendo. Porque cuando hay un acto de gratitud, hay un acto de reconocimiento de que las cosas están pasando y son como son y ya no van a cambiar, entonces buscas de qué manera vas a enfrentarlo. Yo recuerdo que yo me arrodillé y di gracias al Creador por la vida de papá, por todos los años que había estado. Y dando esas palabras de gratitud, entonces me estaba acordando de que era justamente eso lo que buscaba años atrás, cuando decía, ¿y quién voy a ser cuando lleguen los días difíciles? ¿En qué persona me voy a convertir cuando lleguen los días no tan buenos? Y parece absurdo, quizás algunos dirán, ¿y qué sentido tiene dar gracias en momentos tan complicados? ¿Qué sentido tiene reconocer a ese ser superior en días tan difíciles? ¿Acaso vale reconocerle a él un día doloroso? ¿Vale reconocerle a él un día tan difícil? Pues en mi caso valió demasiado. En el libro que he escrito del arte de vivir, cuando decir gracias se convierte en la virtud que transforma el mundo, fue algo que plasmé desde una experiencia muy como un observador simplemente. Pero ahora todo lo que había escrito en ese libro se estaba convirtiendo en una herramienta y se estaba convirtiendo en mi herramienta para enfrentar esa situación difícil. Lo que había escrito en ese libro sobre las pérdidas, sobre los días difíciles, aunque ya los habíamos vivido con otras personas también muy cercanas, nadie es tan cercano como tu padre, nadie es tan cercano como tu mamá. Y estaba frente a esa situación. Entonces dije, pues lo que voy a hacer es aquello que he escrito. Lo que voy a hacer ahora es aquello de lo cual me he ocupado en reflexionar por algunos años y he compartido con otros. Y voy a agradecer y le voy a dar gracias al Creador por esta situación, aunque es doloroso, aunque en realidad estaba a punto de quebrarme, aunque en realidad estaba a punto de dejar que el llanto se apoderara de mí y entrar en un punto de desesperación, ese poder decir gracias transformó quién era para poder hacerle frente al dolor, para poderle hacer frente a la tristeza, porque el dolor no va a desaparecer, el sentimiento de ausencia no va a desaparecer, sino que tenemos que comenzar a caminar con ese dolor. Tenemos que aprender a integrar esas pérdidas en el camino. Y cuando optamos por agradecer, transformamos la persona que somos, transformamos la persona que va a ser frente a eso. Recuerdo que en, en días pasados yo estaba muy, muy entusiasmado leyendo a un psicólogo canadiense
que se llama Jordan Peterson. Lo descubrí un día de esos andando por internet, vi una conferencia y me gustó muchísimo. Entonces después encontré su libro en una librería y lo compré, las 12 reglas para vivir, un antídoto al caos. Y recuerdo que una de las palabras o uno de los consejos que da este hombre, Jordan Peterson, es quién ser en el momento de una pérdida tan significativa. Tienes dos opciones: o ser la persona a quien todos van a venir a consolar, a quien todos van a venir a decirle lo siento mucho, estoy contigo, comprendo tu dolor, o comprendes que ya hay muchas personas sufriendo, que ya hay muchas personas llorando por lo que está pasando y que debes convertirte en la persona que alienta a otros y que debes convertirte en la persona que anima a otros. Y cuando yo escuchaba a este hombre decía, cuando me toque el día a mí, no quiero ser de esas personas que tienen que venir o que tienen que esperar a que otros vengan a consolarle o que otros vengan a alentarle. No, no quiero ser el que va a perder el control, no quiero ser el que se va a desmoronar. Quiero ser esa persona que va a irradiar o que va a transmitir fortaleza, que va a transmitir entereza de carácter, que va a mantenerse, que va a ayudar a otros, porque ya hay suficiente dolor en tu mamá, en tus hermanos, como para que ellos se tengan que encargar de ti. Entonces dije, pues quiero ser entonces la persona que se encargue de alentarles a ellos, de animarles, de fortalecerles. Y creo que en medio de todo esto, pienso yo que no digo que lo haya hecho muy bien, pero sé que pude convertirme en fortaleza para mis hermanos y convertirme en fortaleza para la familia en ese día difícil. Y han pasado ya varios meses y creo que en algún punto decía, tengo que enfrentar algo, tengo que enfrentar una verdad. Y es que yo tenía unos audios de papá en mi WhatsApp y no los quería escuchar, no quería una conexión con su voz y duré muchos meses donde todas las mañanas que salía en mi moto, en el camino iba pensando y llegaba ese pensamiento que es humano de ¿y qué hubiese pasado? ¿Y por qué fue así? Y por qué tuvo que pasar de esta forma? Pero inmediatamente decía, no, no puedo darle libertad o no puedo darle rienda suelta a este sentimiento porque me va a afectar. Así que un día decidí enfrentar esa verdad, enfrentarla de la manera más fuerte y llorar todo lo que tenía que llorar. Y fui, oí, escuché los audios y, y enfrenté la verdad. Papá ya no está, papá ya partió. Y una vez más, entonces di gracias al Creador. Una vez más, entonces eh, di gracias por todos los días que pude compartir con Él. Di gracias por todas las cosas buenas que pude aprender de Él. Di gracias por su vida. Y aunque no nos pudimos ver en esa última ocasión, recuerdo que la última vez que nos vimos pude verle sonreír y pude abrazarle y le dediqué palabras y le escribí un poema y se lo leí enfrente y, y le dije que le quería muchas veces y eso entonces me alivianó un poco. Pero cuando se trata de enfrentar realidades tan difíciles, cuando se trata de enfrentar momentos que te generan tanto dolor, saber cómo hacerlo va a ser muy, muy importante. Porque si no estás listo, si no sabes cómo enfrentarlo, eso te puede destruir. Se puede convertir en un dolor que no se puede llevar y que comienza a dañarte. Para mí, y desde lo que yo considero, aunque muchas personas no piensen en esto,
Los días no tan buenos también hacen parte de la vida. Y sí o sí llegarán en algún momento. Sí o sí te levantarás una mañana y tendrás que enfrentarte a eso. Sí o sí, es inevitable. Decía, estaba leyendo a una psicóloga que decía, esta misma psicóloga que plantea estos puntos sobre la muerte y el morir, decía, todos vamos a morir en algún momento. Todos vamos a tener que enfrentarnos a esto. Y todos vamos a tener que ver esa realidad. Y cómo la enfrentemos y cómo estemos frente a ella va a ser significativo para seguir construyendo a partir de ahí. Va a ser significativo para seguir construyendo a partir de este momento. Así que hoy he querido compartir con ustedes esta parte de mi experiencia en cuanto a la pérdida de alguien tan importante. Algunos han perdido hijos, otros han perdido a sus dos padres, otros han perdido a un hermano, han perdido a un gran amigo. Todos hemos perdido a personas muy importantes. Y los que no, en algún punto llegará. Yo pensaba cuando era más pequeño y decía, he visto a muchas personas, a muchos familiares de amigos, a muchos amigos partir. Y en mi familia nunca hemos vivido situaciones tan dolorosas como estas. Y me preocupaba mucho por saber que en algún momento nos tocaría vivir esta situación. Hasta que, en efecto, comenzó a pasar. Y comenzó a pasar en tiempos largos. Primero la abuela, después estuvo el hijo de un amigo que aprecio muchísimo y que ese niño era casi como mi hermano, era familia, y luego está papá, y luego más personas que tú conoces, que tú aprecias, se van yendo y tienes que seguir construyendo de ahí en adelante con esas ausencias, con esos vacíos. Y entonces recuerdo la historia de los hijos de Bruria, que Bruria está con su esposo sale y sus hijos mueren mientras su esposo está fuera. Y cuando llega su esposo a casa, Bruria tiene los cadáveres de sus hijos en la habitación de arriba y su esposo pregunta por ellos, pero Bruria le dice, ya te responderé por ellos, por ahora pásate y come. Y en medio de la comida, Bruria le pregunta a su esposo, esposo mío, ¿qué debe hacer uno cuando se le ha entregado un objeto tan valioso a cuidar? Pero luego de esto vienen a reclamártelo. El dueño viene a reclamártelo. Entonces su esposo le dice, pues, obviamente, como no es nuestro, hay que regresarlo a quien le pertenece. Entonces ahí Bruria le dice a su esposo la verdad. Sus hijos acaban de fallecer. Sus hijos han muerto y ya no están. Y son como objetos valiosos, son como esos tesoros preciosos que fueron puestos a nuestro cuidado, pero que un día el dueño vino a reclamarlos y hay que entregarlos sin oponerse, sin resistir a que el dueño venga por ellos. Y todas las personas que queremos son un préstamo. Todas las personas que están a nuestro alrededor están cerca a nuestra vida y son prestadas, y por eso hay que aprovecharlas al máximo, hay que aprovechar cada instante con ellos, hay que aprovechar cada minuto, porque en algún momento el dueño de estas personas vendrá a pedir por ellos. Así que yo espero y yo deseo que esto que hemos conversado aquí hoy pueda ayudarles a mucho, que pueda convertirse en un punto de fortaleza, porque cuando enfrentas la vida con gratitud, cuando enfrentas las situaciones difíciles desde la gratitud, tienes un arma, tienes una herramienta para transformarte y también para transformar tu mundo. Y cuando decimos transformar tu mundo, no estamos hablando de que va a cambiar aquello que ha pasado ya, sino que va a cambiar quién eres ante eso que ha pasado ya. La realidad en los hechos no puede ser modificada, pero sí en cómo te vas a relacionar con ellos o con esta realidad. Nos
nos enfrentamos día a día a a esta gran verdad, la verdad de la vida, la verdad de los días buenos y de los días no tan buenos, la verdad de saber que en algún momento tendremos que ver a la muerte tocar nuestras puertas, tenemos que ver a la muerte tocar a las personas que queremos y que también tocarnos a nosotros. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en nuestro próximo episodio. Recuerda, yo soy Diego Eudor y esto es Life Coaching, el arte de vivir. Un abrazo fuerte para todos.